Buenas tardes, abogado Julio. Un gusto saludarlo. Mi nombre es Nancy Elizabeth Franco. Soy integrante del Grupo 1 de la clase de Derecho Notarial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Comparto grupo con los compañeros Noelia Sánchez, Lorena Espinosa, Ana Carranza, Marvin Perdomo y Carlos Carranza. Las personas que presentaremos el trabajo asignado en base al Código del Notariado son Lorena Espinosa, Marvin Perdomo, Ana Carranza y su servidora. Espero que nuestra participación sea de su agrado. Para iniciar, es importante mencionar que los inicios del derecho notarial en Honduras se sitúan en el periodo de la reforma laboral, que fue en 1880 que se emitieron códigos y leyes que modernizaron el Estado, y fue en 1882 que se aprueba la primera ley del notariado. En esta se define la labor del notario y los requisitos para desempeñar dicha función. En 1930 tuvo lugar una modificación para separar las funciones del abogado y del notario, y recientemente en el año 2005 se decretó el decreto 353-2005 con el fin de actualizar las funciones del notariado y velar así por la seguridad jurídica de la sociedad. Ahora es importante saber qué es el derecho notarial, y este es el conjunto normativo y doctrinal que regula la actividad de los funcionarios públicos que se denominan notarios. En buena medida se compone de reglas de derecho privado que complementan en su dimensión formal y las normas sustantivas del derecho civil, así como el derecho mercantil. El notariado es la institución del Estado que garantiza la seguridad jurídica y la perpetua constancia de los actos, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte, así como a los asuntos no contenciosos determinados en esta y en otras leyes que se sometan voluntariamente al conocimiento y decisión de la función notarial. Es importante saber qué es la función notarial, y esta es aquella función de interés público y social que el Estado delega en las personas autorizadas en la forma establecida por la Constitución y las leyes para ser ejercida con plena responsabilidad, autonomía y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el actual Código del Notariado y su reglamento interno. El notario es el profesional del derecho con carácter de fe pública autorizado por el Estado para hacer constar la creación, transmisión, modificación o extinción o resolución de actos, contratos y asuntos o negocios en los que intervenga requerimiento o petición de los interesados por disposición de la ley. El objetivo del Código Notariado es regular la actuación del notario, así como sus funciones, definir las formas de los instrumentos públicos. Los controles que se llevan son por parte de la Corte Suprema de Justicia, es por medio del ente de la Contraloría del Notariado, lleva un registro de firmas y sellos de los notarios, quedando estos en la obligación de poner en conocimiento de dicha Contraloría dentro de los primeros 15 días siguientes cualquier modificación que posteriormente hagan en su firma o sello. La omisión o tardío de la información constituirá falta grave. También es importante señalar que el ejercicio de la función notarial es indelegable. El notario debe ejercer sus funciones en forma personal, técnica, imparcial e independiente, con el debido decoro y la dignidad que corresponde. Deben usar en todos los actos que intervenga el testimonio de su autoridad un sello oficial que exprese su nombre, apellido y su carácter de notario. Esta se ejerce dentro del territorio nacional en horas y días hábiles e inhábiles. Asimismo, se puede llevar a cabo en el extranjero siempre que el acto o contrato haya de surtir efecto en Honduras, independientemente de la nacionalidad de los otorgantes. Es importante mencionar que la función notarial es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos que gocen de sueldo y tengan anexa jurisdicción. Esto quiere decir que el poder o autoridad que tienen funcionarios, ya sea en forma individual o colectiva, para gobernar y poner en ejercicio la aplicación de leyes. Los requisitos para ser notario son que tiene que ser hondureño por nacimiento y en el libre ejercicio de sus derechos civiles, tiene que ser abogado, tiene que ser mayor de 30 años, debe tener reconocida honorabilidad y prestigio, tiene que ser del estado seglar, es decir, laico, debe aprobar el examen de notario ante la Corte Suprema de Justicia y, por último, obtener el examen de exequatur. ¿Quiénes no pueden ejercer la función notarial? Los incapaces,
civiles, los que adolezcan de cualquier otra incapacidad física o mental que le imposibilite dar fe de los actos y contratos, los privados del ejercicio de la función notarial, mientras no hubiesen rehabilitado, y aquellos cuyo exequatur haya sido suspendido o cancelado por la autoridad competente. Los derechos de los abogados, de los notarios, es que deben guardar silencio acerca de los actos y contratos o hechos que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su función, y a no revelar información que con carácter confidencial les hayan confiado a sus clientes. Y entre las obligaciones que tienen los notarios se pueden citar que deben autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las instrucciones que de palabra o por escrito le dieren los otorgantes, deben formar protocolos de las escrituras que se autoricen y de los documentos y diligencias que se protocolicen, así como formar los expedientes de las demás diligencias en que intervenga. Deben dar a los interesados las copias y los certificados que pidieren con arreglo a la ley de los instrumentos, actas y de las resoluciones que hubieran autorizado o emitido. También deben custodiar los documentos que sus clientes les hayan confiado y no permitir su exhibición ni retiro sin autorización de los mismos. Deben llevar un libro copiador de las cubiertas de los testamentos cerrados que autoricen, y también deben informar en su caso responder ante la Contraloría del Notariado por la pérdida, extravío, inutilización o reposición del protocolo y sello. Deben remitir a la Contraloría del Notariado dentro de los primeros 3 meses de cada año el protocolo de las escrituras matrices autorizadas durante el año anterior. Asimismo, tienen prohibiciones como ser permitir que en sus protocolos se efectúen actuaciones notariales por otras personas, cobrar honorarios inferiores a los establecidos en el correspondiente arancel, dar fe de la autenticidad de firmas que no hayan presenciado o que no conozcan, o de copias de documentos que no hayan cotejado con sus originales. También otra prohibición es autorizar actos o contratos con fecha distinta al de la actuación notarial, permitir extraer de su archivo documentos que se hallen bajo su custodia por razón de su profesión, salvo mandamiento judicial o requerimiento de la Contraloría del Notariado. Ahora hablaré de los documentos que regula el Código Notariado y están a la orden del día en una notaría, y son los instrumentos públicos, que estos son las escrituras públicas, las actas, en general todo documento o diligencia en asuntos no contenciosos en que intervenga o autorice el notario, bien sea el original o copia. Estos deben ser redactados en idioma español. Pueden escribirse indistintamente a máquina o por medios electrónicos, siempre con tinta negra, y en casos especiales manuscritos. Deben de cumplir ciertos requisitos, y es que deben de llevar el número de orden que les corresponde escrito en letras y números, así como el lugar, día, mes y año del otorgamiento y en su caso la hora. El nombre, apellido, domicilio y número de registro del notario en la Corte Suprema de Justicia escrito en letras y números, y dirección de la notaría. Nombre y apellido del o de los otorgantes, el domicilio si es la condición de ser mayor de edad, o la edad mínima si es menor de edad cuando se trate de atestar, si están habilitados, y la afirmación debe ser dicha por estos. También debe de llevar la razón de haber tenido a la vista los documentos públicos que acrediten poder o representación de los comparecientes cuando actúen en nombre de otro. ¿Cuándo son nulos los instrumentos públicos? Bueno, pues cuando contengan disposiciones a favor del notario, de su cónyuge o de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad que los autorice. Aquellos cuyos otorgantes sean parientes del notario autorizante en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Los que no tengan la designación de lugar, fecha y hora en actas notariales y testamentos en que fueron otorgados. También aquellos en que el notario no da fe de la comparecencia de los otorgantes, o falte la firma y huella de alguno de estos o de los testigos en los casos señalados por la ley. Otro documento es la escritura matriz, y esta es la original redactada por el notario sobre el acto o contrato sometido a su autorización con la firma y huella de los otorgantes. Testigos en los casos previstos por la ley debe llevar el notario y sello de este.
Las escrituras matrices deben extenderse siempre en papel especial tamaño legal, libre de ácido, que debe ser autorizado por la Corte Suprema de Justicia, una a continuación de otra, por riguroso orden de fecha, sin que quede entre ellas más espacio que lo absolutamente indispensable para las firmas y huellas correspondientes y el sello. Otro es el acta notarial, y este es el instrumento público que autoriza al notario a requerimiento del interesado o por disposición de la ley, en el que se consignan los hechos y circunstancias que presencie o que ante él se declaren o le conste. Que son aplicables a las actas notariales, las disposiciones referentes a las escrituras. Las actas notariales deben autorizarse en el protocolo o fuera de él en la forma legal correspondiente. Las que figuren en el protocolo se incluirán en el índice y de ellas se expedirán a los interesados cuantas copias soliciten. Deben ser libradas en forma legal sin determinar su calidad de primeras, segundas o ulteriores copias. Y pues también se presentan otras actuaciones notariales, como ser la certificación de las personas haciendo constar ese hecho en el acta que al efecto autorizar actas notariales en su protocolo para testimoniar o exhibición de documentos públicos o privados a solicitud de la parte interesada, la protocolización de documentos públicos o privados a requerimiento de las partes para los fines señalados en la ley. Se debe tener presente que por la protocolización el documento no adquiere mayor fuerza, validez o eficacia jurídica que las que originalmente le correspondían. Los documentos privados, sin embargo, adquieren cierta fecha a partir de la protocolización. Con esto concluyo mi participación. Los dejo con mi compañero Marvin, que continúa ampliando el tema. Gracias.